historia de las modernizaciones en México ha sido muy paradójica. Cuando empiezan la modernización, el concepto moderno es del siglo XVIII, ¿no? Entonces tenemos aquí la reforma borbónicas, que termina en una revolución de independencia. O sea, ha habido permanentemente, digamos, estos proyectos modernizadores que no encajan con la realidad y que no se impone la realidad, pero termina habiendo siempre, digamos, un eclecticismo entre realidad y proyecto modernizador. Yo creo que estamos en un momento muy particular de eso. Es decir, arrancaron la modernización en términos de reestructuración de la economía, modificar los elementos, digamos, los fundamentos de la economía, el no déficit, todos los elementos que se quedaron, pero llegó un momento en que ese proyecto de modernización se topó con la realidad y se fueron imponiendo estructuras corporativas que venían de tiempo atrás, mentalidades no, por decirlo de alguna manera, si tú quieres, premodernas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que estamos viviendo en buena medida es un proceso de síntesis entre cambio y permanencia que todavía no acabamos de digerir. Las expectativas del crecimiento económico siguen siendo mediocres, las expectativas de la movilidad social también se cierran y vemos cómo todo el espacio institucional de la política, particularmente las instituciones de representación, pues sí dicen que tienen mayoría para hacer ciertos cambios, pero la manera en que esa mayoría, que supuestamente es legítima y nació de voto libre, por más comprado o no comprado que fuera, nació, digamos, de ciertas elecciones competitivas, por decirlo de la manera más suave, es fácilmente cuestionada en la calle. Tú tenías un proyecto que aquí fue llevado en términos discursivos dogmáticamente, que era todo el consenso de Washington, el thatcherismo, etcétera, etcétera. Todos sabemos que esa parte, pues, en unas cosas avanzó, pero en otras cosas se frenó, porque la realidad misma se impuso, la crisis de 94 y 95, y marcó el fracaso de esas políticas. Y sin embargo hubo quienes siguieron con el discurso de privatización, etcétera, etcétera, a pesar de que los efectos negativos que ha tenido para la población mexicana y para la economía mexicana misma, ese tipo de privatizaciones que son negocio más que reestructuración de la economía. Sin embargo, siguen con ese discurso, aunque se den frentazos contra la realidad y aunque hayan generado una economía que simple y sencillamente no crece. No solo lo que ha pasado en México. Después de la crisis de 2008, en todo el mundo están replanteando decir esto. Ahí ahora se habla de un consenso post-Washington, del post-Washington consenso, en donde lo que se está tratando de recuperar es precisamente los elementos reguladores del Estado, la presencia del Estado, para tratar de contener de alguna manera, digamos, esas tendencias del capitalismo salvaje. ¿Dónde está mi gobierno? ¿Tiene mi gobierno que ver con lo que está pasando en la sociedad, con lo que está pasando en la economía y con lo que está pasando en el mundo? Pero también dónde está ahorita la sociedad mexicana de hoy. Tampoco estamos claros, digamos, de que estamos frente, decía yo, estamos en una situación de incertidumbre frente a una serie de manifestaciones de diferente tipo que no necesariamente están conectadas, pero que se están presentando al mismo tiempo. O sea, a mí me llama muchísimo la atención, digamos, como signo claro de deterioro de la autoridad y del Estado y del gobierno en particular, todo el fenómeno no solo del crimen organizado, sino todo el fenómeno que reacciona frente al crimen organizado, que son Michoacán, Guerrero, parte de Oaxaca, etcétera, etcétera, con las famosas guardias comunitarias, en donde hay unas que resulta que sí tienen raíces populares y otras que no sabes si están vinculadas al crimen organizado o no están al crimen organizado. Yo creo que más claro signo, digamos, que la expansión o los territorios que domina el crimen organizado y este tipo de reacción que pues podría parecer a veces hasta paramilitar, no hay signo más concreto que de debilitamiento del Estado. Por otra parte, pues estamos en un contexto de enorme y creciente movilización. Entonces hay signos de una sociedad que tiene más capacidad de exigencia o que está dispuesta a resistir, a aguantar menos, digamos, y a resistirse a ciertas cosas más. Pero al mismo tiempo
la misma situación de violencia e inseguridad y de estancamiento de la economía retrae a la sociedad y la atomiza y la individualiza. O sea, todas las encuestas te dicen que nadie espera, cada vez, o sea, dicen, es que es una sociedad que te espera todo el gobierno. Las encuestas ya no están diciendo eso. Están diciendo que cada quien depende, su futuro depende de él, de su familia, de lo que él haga, digamos, y no está, digamos, cargándole al gobierno la solución de su vida. Entonces tienes mayor actividad al mismo tiempo con una atomización y encerramiento de perspectivas individuales, en donde incluso por los problemas de seguridad te encierras en tu casa y sales cada vez menos a la calle y te comunicas menos hasta con tu vecino. Por una parte, por ejemplo, yo creo que los consumidores podemos cumplir como consumidores un papel. No basta una comisión de competencia, una comisión antimonopólicos. Mientras los consumidores no reivindiquemos nuestros derechos, pues esa comisión de competencia será plenamente burocrática. Entonces, tener más proactividad en exigir responsabilidad, no solo de las autoridades públicas, sino también de los empresarios. ¿A dónde vamos a terminar? Yo creo que en la medida, digamos, en que sí se consolide esta parte de exigencia, digamos, de mayor consolidación ciudadana de la sociedad y tengamos más capacidad de exigir rendición de cuentas, etcétera, etcétera, podemos acotar en buena medida ese despegue, digamos, ese desprendimiento de las élites políticas con respecto a la realidad y bajarlas a ese tema.